Un recorrido de 22 kilómetros que tendremos para esta competencia femenina. Recordemos que este año es la primera edición donde tenemos dos competencias dentro de la CORS, una carrera que viene desarrollándose desde el año 2014 y que ha tenido participación internacional. Cuando vemos justamente a Annemiek van Vleuten, que fue la primera corredora en partir en este esfuerzo que tendrán las ciclistas en estos últimos 22 kilómetros de la CORS. Elisabeth Deñán, que se ha llevado además el número rojo de la más combativa de la jornada, no era para menos tras lo que hizo en ese ascenso al Izoar. Bueno, esta prueba, van a ver ustedes, es muy similar a una contrarreloj en cuanto parten una tras otra las corredoras divididas por cierto lapso de tiempo, pero es una persecución en tanto el tiempo no es establecido, o sea, no es el mismo tiempo, sino es con el crédito que llegaron en la carrera anterior. A 43 segundos de Van Vleuten llegó en la prueba anterior Elisabeth Deñán, ella parte 43 segundos de la ganadora de ese día y así sucesivamente. A 1 minuto 23 va Longo Borghini, a 1 minuto 28 Megan Guarnier, a 1:33 Sarah Gillow, a 1:41 Manda Spratt, a 1:51 Laura Stephens y Ana Cristina Sanabria a 2:24 y salen a perseguir. Esta es una tarea muy fuerte. Atención, porque aquí estamos viendo a la colombiana Ana Cristina Sanabria, que se prepara para su salida a estos 22 kilómetros de competencia. Ana Cristina Sanabria, recordemos que es la colombiana, la número 8, se ha equivocado allí la producción con el nombre de nuestra deportista nacional, que ha partido en este momento para el esfuerzo individual, que ha tenido mérito en sus piernas tras el ascenso al Col del Izoar. Aquí está presente la colombiana fogueándose con las mejores del mundo. Angie, ¿en qué consiste este ejercicio de persecución y cómo afrontarlo si uno parte, como el caso de Ana Cristina, a 2:24 de la líder? Digamos que en este punto hay que analizar dos cosas. Primero, en qué posición estoy. Segundo, a qué tiempo llevo la que va detrás de mí y la que va delante de mí, para poder analizar qué ritmo de carrera necesito para poder alcanzar y pasar a la que está delante de mí, poder subir unas posiciones o evitar que la de atrás me quite la posición. O sea, a esta distancia, por ejemplo, de 2:24, ya es ser demasiado ambicioso en pensar en alcanzarla, pero sí en ganar posiciones. Miren acá, por ejemplo, las corredoras que estaban muy cerca prefirieron hacer un grupo y en grupo perseguir. Es una muy buena alternativa. De esta manera hay otra estrategia. Las mujeres siempre tan inteligentes, ¿no? Sí, en este momento pues es permitido, ¿no? Según lo que nos muestra la competencia, el hacer este tipo de estrategia. Nos preparamos para la salida de la sudafricana, que también está haciendo historia en esta participación de la CORS del Tour de Francia. Hablamos de Aislinn Mollman, que logró clasificarse entre esas 19 competidoras que tuvieron acceso a esta final en la CORS del Tour de Francia. Annemiek van Vleuten sigue con ese número 1 que ha ratificado en el Col del Izoar y que hoy la tiene liderando la prueba. Pero vamos a ver un poco de lo que será este trazado, que además comprende la misma distancia que recorrerán los hombres, o que recorrieron mejor, en la contrarreloj individual que definió el título del Tour de Francia. Así que miremos un poco la planimetría de lo que se enfrenta a lo largo de estos 22 kilómetros en competencia. Tenemos un recorrido que parte desde las inmediaciones del Orange Velodrome, que pasa por la Catedral de Notre Dame y retorna al Orange Velodrome, que es un estadio que ha sido muy famoso, que fue sede también de la final de la Copa Europea de Fútbol, que estuvo como uno de los protagonistas del Mundial de Fútbol, que inició siendo un velódromo, se trasladó después, se cambió, se remodeló para un estadio, pero que ahora ha sido completamente diseñado para que sea el arribo de una competencia ciclística en un escenario sensacional. Solamente esto es posible a través de una prueba como el Tour de Francia, que llega a tener tanta influencia dentro de todo el escenario. Mire cómo se ha modernizado, se ha remodelado momentáneamente todo el gramado, se ha convertido en una pista para que aparezcan las corredoras. Más tarde, en el tiempo real, ocurrió la contrarreloj del Tour masculino, donde Rigoberto Urán aseguró ese segundo lugar en el Tour, que nos tiene a todos muy felices, y qué mejor manera de celebrarlo que llevándoles a ustedes el Tour femenino, porque eso es realmente la CORS, el Tour femenino. Ya son 4 corredoras y esto, Angie, parece como que todas contra Van Vleuten, a ver si la alcanzan. Esto es una gran desventaja para la líder, ¿no? Porque son 4 corredoras que ya se han compactado en la búsqueda de ella y quitarle ese tiempo que tiene a favor. Entonces, también es bastante arriesgado, pero
toda la energía hay que afrontar esa posibilidad también de poder hacer una muy buena contrarreloj y poder sortear ese inconveniente ahí. Es la carga que ha puesto entre sus hombros la competidora holandesa, representante de Lorica Scott tras su victoria en el ISOAR, ser la corredora a la que todas quieren marcar, quieren vencer después de su exhibición en el puerto de montaña. Y aquí se han establecido pequeñas sociedades que sin duda pueden hacer un descuento importante a la hora de buscar llegar a la disputa de la victoria de etapa. Veíamos también a corredoras como Pauline Ferrand-Prévot, también a Leats Kitcheman y a Cécile Laudin, tratando de hacer algún tipo de sociedad, de grupo, que les permita perseguir no solo a Annemiek van Vleuten, sino a la corredora o a las corredoras que quedaron en ese intermedio, como Elisabeth Deignan, como Elisa Longo Borghini y como Megan Guarnier. Saben de la fortaleza de estas corredoras y por eso buscan hacer sociedades para establecer una diferencia menor. Bueno, situación similar a la que viven las corredoras del fondo, las de la cola, es decir, las que están del puesto 15 al 19 en clasificación, que partieron en el caso de Caroline Canuel, que fue la última de las que estuvo dentro del tiempo, a 4.50, a 4.34 Ursa Pintar, a 4.34 también Cécile Laudin, lo mismo que Pauline Ferrand. Ellas también se han aliado en el fondo para tratar de ganar posiciones, y en medio está rodando Ana Cristina Sanabria, que fue octava a 2.24. La referencia, según nos lo decía Angie, debe ser la corredora que está delante, que es la 7, es decir, Lauren Stephens, que partió a 1.51, y también tener mucho cuidado con la 9, que es Katarska Navedoma, que partió a un total de 2.52. Ahí está. En el medio de ellas está rodando Ana Cristina Sanabria, que todavía no ha encontrado sociedad, no la ha mostrado de esa manera la producción. Vemos a la más combativa de la primera jornada de esta competencia en el Tour de Francia femenino. Elisabeth Deignan, está también Elisa Longo Borghini y Megan Guarnier, son las que persiguen a Annemiek van Vleuten, la más directa rival en este momento, quien les ha vencido en esa primera jornada. Pero para seguir hablando de la participación colombiana, después de esa magnífica actuación de Ana Cristina Sanabria en el ascenso al ISOAR, pues hay que referenciar en qué posición llegó Laura Lozano, que muy meritoriamente, después de esa caída que tuvo, pues logró mantenerse en carrera y al final, aunque no pudo acceder a esta siguiente fase de la Course, pudo terminar dentro de la clasificación esta competencia. La colombiana arribó en el puesto 67 a una diferencia de 15 minutos y como ella misma lo declaraba a través de sus redes sociales, aunque no fue algo de lamentar en cuanto a la caída, pues es de esos días en los que no salen bien las cosas. Empezó el ascenso final a más de 3 minutos, logró con todo su coraje, con toda su valentía, mantenerse en competencia y vencer tal vez esa mentalidad que a veces pues impide a los ciclistas o a los deportistas terminar un objetivo. Así que así ha terminado la participación de Laura Lozano, que también estuvo presente en esta primera carrera de las dos que comprende la Course. Una pausa muy cortita y regresamos con las emociones del ciclismo femenino en Señal Colombia. Si vives en Bogotá, Cundinamarca y norte de Santander y quieres hacer parte de las grabaciones de Así Somos, cuéntanos cómo eres y por qué. Escríbenos a asisomos@rtvc.gov.co entre el 10 y el 24 de julio. Las mejores historias harán parte de Así Somos. Así Somos, por Señal Colombia. En RTVC, Sistema de Medios Públicos, nos interesa lo que usted ve y oye. Como ciudadano, usted tiene un lugar donde su opinión es importante. En caso de tener comentarios o sugerencias relacionadas con la programación de nuestros canales y emisoras, comuníquese a la línea gratuita nacional 018-123414 o escriba a peticiones, quejas y reclamos @rtvc.gov.co. Para reporte de fallas sobre la señal de radio y televisión análoga, llame a nivel nacional a la línea gratuita 018-8094-5020 o escriba en nuestra página www.rtvc.gov.co. Para ofrecer lo mejor, es importante contar con su opinión. Señal Colombia, CITV, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Radiónica, Señal Memoria. Somos RTVC, Sistema de Medios Públicos.
creo que la paz tiene que ver con la libertad y la independencia. Es poder vivir de acuerdo a mis convicciones sin alterar las convicciones del otro. Paz en Colombia es exactamente ese, que cada uno tenga las mismas libertades. Tenemos que llegar al punto de que el otro puede pensar como él quiera y que yo tenga que llegar a respetarlo. Eso para mí es lo que tenemos que construir. El posconflicto no es que todos vivamos felices pensando lo mismo, sino que vivamos felices pensando distinto. Que nosotros podamos confrontar con el otro, con el que está absolutamente en el otro lado de mi pensamiento, y yo pueda discutir con él sin necesidad de matarnos, sin necesidad de amenazarnos. La cultura y la educación lo que tienen que hacer es eso, es mostrar todas las opciones. Para yo lograr discernir, tengo que ver todas las vertientes y todas las posibilidades. Yo creo que la educación tiene que ser eso, tiene que ser una construcción de libertades, de conocimiento para lograr tener un pensamiento propio. Entonces, en la medida en que haya un país nuevo, tiene que haber un pensamiento nuevo, y eso es paz. Regresamos con este grupo de 3 corredoras que hace una persecución a fondo sobre Van Vleuten, que sigue siendo la líder de la course, donde partió como 8ª corredora la colombiana Ana Cristina Sanabria, luego del filtro del primer día, haciendo una actuación excepcional. Todo a través de las costas de Marsella, esta hermosísima ciudad francesa, un puerto por excelencia, que además fue meta de una etapa en el primer Tour, en el 1903. Desde 1903, Marsella es ciudad ciclística para el mundo entero, y también acoge la course hoy día. Son 22 kilómetros de esfuerzo, ya le faltan 3 kilómetros 700 metros a quienes han tomado la partida en un lapso de 5 minutos entre la primera y la última corredora, y de esta forma estamos definiendo la course, con Colombia como país animador, con Ana Cristina Sanabria haciendo una actuación sensacional, pero todas contra Van Vleuten, la holandesa, que se defiende haciendo una verdadera crono en la punta de la carrera, pero tiene 3 ciclistas que hacen relevos cortos, Angie, y ese puede ser el secreto para que la alcancen, ¿no? Los relevos cortos. Sí, digamos que es una etapa bastante corta, ¿no? Y no lo podemos definir como una contrarreloj, pero sí es algo así como un circuito corto. Entonces ahí hay que aprovechar, las ciclistas que vienen acá en lote, aprovechar esa ventaja que tienen de irse juntas y hacer relevos cortos para poder disminuir la distancia. Ya aquí se pone a prueba, obviamente, la capacidad de la líder. ¿Cómo va ella y qué mentalidad lleva para poder sortear esa ventaja que le están tomando sus contrincantes? 1:42 es la diferencia que en este momento nos enseña la producción de la carrera, con las perseguidoras que están haciendo un trabajo bastante mancomunado para llegarle, para tratar de buscar recortar la diferencia. Son corredoras muy experimentadas, con Elisa Longo Borghini, que ha encontrado una excelente alianza entre 2 corredoras del mismo equipo. Hablamos de Elizabeth Deignan, la británica, y la norteamericana Megan Guarnier, que representan al equipo Boels de Dolmans. Están haciendo la persecución y de momento es 1:42 la diferencia sobre Annemiek van Vleuten. Sigue siendo la protagonista, un protagonismo que trabajó desde la primera jornada en ese ascenso final y que ahora la tiene como la líder de la competencia, lo cual está buscando ratificar en este espectacular recorrido, un magnífico marco que nos ha permitido vivir la organización del Tour de Francia, que también dispone su alfombra amarilla para las competidoras femeninas que nos están deleitando con todo su ciclismo, con todo su pedaleo en esta participación, la edición número 4 de la course del Tour de Francia. Pues vemos la continuación del Isoart, pero en terreno llano. Sigue siendo Van Vleuten la líder y Deignan, Borghini y Guarnier intentando hacer la persecución, pero a 1:41. Esto demuestra una superioridad física y mental de parte de la corredora holandesa, que salió a asegurar su triunfo sin dudarlo. Andrei Valderrama, Fernando Correa, también Eder Torres, Juan Carlos Hincapié, Paola Mancipe, siguen sumándose al numeral Ellas Ruedan por Señal. Un maravilloso momento que tenemos a través de la televisión pública para compartir con ustedes el ciclismo de élite para las damas. Bueno, acá se ve un espectáculo grande en cuanto a lo que puede ser una persecución por equipos, ¿no? De diferentes equipos, pero persecución al fin y al cabo. Acá se pone a prueba las condiciones y ya el último día, ya la terminación de la carrera da para que no se guarde nada.
toda la energía puesta en la terminación y la buena posición que se pueda tener en esta competencia tan importante que, como vimos, también va por el terreno que pisó hoy nuestros colombianos en el Tour de Francia. El recorrido es corto, la carrera se presta para este tipo de emociones, de alta velocidad, de persecución total y de algún tipo de alianzas entre estas competidoras que están buscando hacerle el recorte a la corredora holandesa que se ha mostrado como la más fuerte. Ese dorsal rojo que ven en las espaldas, en la espalda mejor de Elisabeth Deignan, la corredora británica, la reconoce como la más combativa de la primera jornada de la Course del Tour de Francia. Fue el distintivo que recibió luego de ser una de las que más lideró ese ascenso al Col de l'Issoire. Hay también un grupo que persigue a este trío que está en intermedio de carrera, que está conformado por competidoras como Pauline Provan, quien hace también el protagonismo en el ciclismo internacional y que está buscando también algún tipo de descuento en este recorrido. También está muy atenta Carol Canuel, la canadiense, que hace parte de este pequeño grupo que pasó a la siguiente fase de solo 19 corredoras, y estamos también muy atentos a que en algún momento nos enseñen la actuación de nuestra Ana Cristina Zanabria, que hoy sin duda nos está haciendo vivir un momento muy orgulloso de tenerla en estas competencias, una competencia del más alto nivel, con todos los requisitos que se debe reunir para este tipo de carreras, y hoy una colombiana está entre ese selecto grupo de las mejores del mundo en el World Tour femenino. Además, es una sabia decisión de la organización el dividir las etapas con 2 días de descanso. El jueves 20 de julio finalizó el ascenso al l'Issoire, descansamos viernes por lo menos, una parte del sábado, y se da la partida a esta prueba de persecución, lo cual permite que las corredoras vayan realmente a fondo y se recuperen luego del sensacional y fenomenal esfuerzo que implicó el ascenso al l'Issoire. Fue muy explosivo. Claro, les da el espacio además para poder analizar cómo es la realidad de la carrera, cómo vieron a las rivales y qué estrategia pueden utilizar para este día de contrarreloj, por decirlo así. Entonces es un espacio que les ayuda, aunque también les hace perder un poco el ritmo de carrera, ¿no? Pero pues a la final se están enfrentando a una etapa demasiado corta que pues no hace mucha diferencia. Podemos ver a Anita, a ver cómo se ve la sensación que ella tiene en esta etapa. Quedó en una posición algo incómoda, ¿no? Porque no estaba ni en la punta ni en la cola, donde había también varias corredoras, las que tenemos aquí en pantalla, que se agruparon, las que llegaron a 3 minutos y más. Ana Cristina llegó a 2:24, se quedó intermedia, quedó casi muy solitaria, ni adelante ni atrás, y ya es decisión o de sus condiciones si logra conectar a las de la punta, o que tenga alguna dificultad y llegue al grupo del fondo. Pero ella quedó en la mitad, por eso las dos motos no saben por dónde elegir, si con la de atrás o la de adelante, porque hay una persecución permanente. Elisabeth Deignan otra vez comandando, ha sido el cara a cara, aunque no ha logrado tener el mismo ritmo que Van Vleuten, pero Elisabeth Deignan, hay que decirlo, ha sido la gran contendiente de esta course con relación a la holandesa. Y destacamos la presencia de 2 competidoras en esta persecución del trío que está tratando de hacer la conexión con Annemiek van Vleuten, pues a 2 integrantes del actual equipo campeón de la contrarreloj en el campeonato mundial contrarreloj femenina. Hablamos del Boels Dolmans, que es el actual campeón en esta modalidad, y aquí tiene a 2 de sus fichas tratando de hacer esa persecución en un recorrido corto y con un objetivo principal, que es tratar de hacer la diferencia. Cuando empezamos a ver los diferentes grupos que se han conformado con este grupo de 19 corredoras, han hecho alianzas parciales que les permite avanzar y recortar la diferencia en este recorrido. Hay que decir que en este grupo de 19 ciclistas tenemos 14 nacionalidades representadas. Eso sigue haciendo más grande el mérito que tiene hoy hablar de Ana Cristina Zanabria presente en esta carrera en la Course del Tour de Francia. Tenemos nacionalidades como Holanda, que ya sabemos es una potencia mundial del ciclismo femenino, Gran Bretaña, Italia, Estados Unidos, Australia también está presente, Polonia, Suecia, Japón, está también Sudáfrica, al igual que Canadá, Francia y Eslovenia. Así que seguimos destacando esta presentación que nos ha permitido vivir Ana Cristina Zanabria
Y también a Annemiek van Vleuten, que incluso decía Andrés tras su ascenso al ISOAR, el hecho de haber estado en los Juegos Olímpicos, ella no se consideraba una gran escaladora, pero lo que hizo en los Juegos Olímpicos le sirvió para tomar confianza en este tipo de recorridos y en esta oportunidad pudo nuevamente demostrar que su nivel óptimo, que utiliza mucho más para las carreras de un día, ahora lo está empleando en este tipo de recorridos. Desde que vio el trazado del ISOAR le llamó bastante la atención y quiso ganar, así que era algo que estaba dentro de los pronósticos para la corredora y finalmente lo ha conseguido con éxito. La carrera bordea una joya arquitectónica de Marsella, que es Le Museu, que fue inaugurado en el 2013, cuando Marsella fue considerada la capital de la cultura europea. Ven ustedes, o vimos esa maravillosa construcción que mezcla lo nuevo y lo antiguo a lo europeo. El barroco se mezcla con la cultura moderna y de esa manera generan una maravilla arquitectónica que es el Le Museu, que es uno de los escenarios que tendremos en pantalla, así como la Catedral de Notre Dame o como el Orange Velodrome, el estadio. Aquí está también el Palacio del Congreso de Marsella. Esto sí es colonial absolutamente. Qué lujo, de verdad, a observar lo que son los paisajes, la arquitectura y luego volver a las ciclistas que hacen el esfuerzo 1:42, Angie, pero no reducen la diferencia pese a que han tratado de trabajar en equipo. Eso estaba analizando, ellas vienen persiguiendo, ¿no? Y son 3, pero el ánimo de esta mujer no cae ni un segundo porque no les cuentan la distancia considerable. Ya ahorita viene el repecho, esperemos cómo lo afrontan y ya sabremos en la terminación de la etapa a ver qué sucede con este lote persecutor. Menos de 8 kilómetros hacia la meta, la diferencia, como ya lo referencian mis compañeros, no se mueve del 1:44, 1:43. Es redondo el paso que está poniendo en este momento Annemiek van Vleuten, que sigue siendo la gran protagonista de esta course del Tour de Francia. A pesar de todo su recorrido, de todo su ritmo experimentado que muestra siempre en las grandes vueltas, se ha convertido esta competencia en territorio francés el primer escenario de victoria para su palmarés en el año en lo que respecta al calendario UCI World Tour, que ha estado dominado en su mayoría por la holandesa o por su compatriota Anna van der Breggen, que ha tenido un dominio espectacular en las diferentes clásicas de la temporada. Megan Guarnier, que no aguanta el ritmo, había hecho también un trabajo allí apoyando a su más cercana compañera, hablamos de Elisabeth Deignan, quien sigue en ese entusiasmo por descontar diferencia frente a Annemiek van Vleuten. Pasando por el repecho del día, pero no es cualquier cosa. Entre el 9 y el 10% las rampas, aunque es menor a 1 kilómetro, pero igual corta piernas. En 30 segundos regresamos con más del remate de la course. Llega la Copa de Maestros Fútbol 5 Pinturas Tito Pavón 2017. Inscríbete y juega con tu equipo. Más información en www.pinturastitopavón.com. Papi no quiere que sea la última vez que juguemos juntos. Los que te aman quieren que la última decisión que tomes antes de subirte a la moto sea la mejor, no la última, que no sea la última vez. El casco úsalo siempre. Salvemos vidas en la vía. Continuamos en esta competencia, un recorrido de 22.5 kilómetros. La course del Tour de Francia se está definiendo en este recorrido que han tenido también los varones en la contrarreloj individual, que tuvieron después de la presentación de las damas, porque siempre ha sido la competencia femenina una antesala a esa competencia que tienen los varones en este Tour de Francia a lo largo de 21 jornadas. Sigue el entusiasmo de Elisa Longo Borghini, también de Elisabeth Deignan, que siguen apostando por hacer el recorte. Aquí vemos a la competidora del Francés de Jet tratando de mantenerse en este trío que persigue, y Annemiek van Vleuten con una demostración verdaderamente espectacular. Recuerde que ellas ruedan por señal, allí pueden interactuar con nosotros todas esas preguntas, todas esas cuestiones, o simplemente contarnos cómo siguen este momento tan especial que nos ha permitido vivir la competencia femenina, y también Ana Cristina Zanabria a través de la pantalla de Señal Colombia Deportes. Alex Andrés Trujillo, Alex Madis, Norberto García, John Roa Rojas, Ley Galindo Bertel, Oscar Henry Ayala, Biomectex, Santiago Sánchez, Pablo Solano, licenciado Lucho Rubio,
Benilda Orozco. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. La Catedral de Saint-Marie-Meyou, otra de las grandes obras arquitectónicas. Es que Marsella es una ciudad que ha marcado mucho en la historia de Europa y por ende en toda la época del Renacimiento y demás. Más que Renacimiento implica la confirmación de una gran corredora colombiana, no nos cansaremos de decirlo. Ana Cristina Sanabria, el hecho de estar aquí significa muchísimo. Partió octava, pero se ha quedado un poco, porque aquí tenemos a la corredora que le antecedió en la partida a Ana Cristina, que fue tomando posiciones. Se trata también de Lauren Stephens, la norteamericana, que partió a 1.51, pero es que la diferencia era bastante, porque Ana Cristina partió a 2.24, era difícil conectar si hacía el esfuerzo individual. Este repecho, Angie, ha hecho de las suyas. Entre este grupo de 19 competidoras vemos como corredoras como la misma Sarah Gillop, también Amanda Spratt y Lauren Stephens, pues están teniendo dificultades a lo largo de esta pequeña inclinación que sin duda pesa bastante en una etapa que se ha hecho a fondo y que se ha cruzado después de haber hecho una cuesta como el hizo antes. Claro que sí, les vemos que la dificultad es del 10, de la inclinación es del 10%, pero también vemos que es un pequeño repecho, no implica tampoco una dificultad mayor, simplemente hay que afrontarlo con toda la energía, tratar de subirlo lo más posible desde la cuesta, desde la punta de la cuesta hasta el último pedazo, poder subirlo de un solo envionazo. Ahí ya se hace un descansito, como lo vimos esta mañana en la contrarreloj de los hombres, y ahí ya se puede volver a retomar las fuerzas para lo que queda de carrera. Seguimos disfrutando de estas postales que nos deja la competencia femenina del Tour de France. La capilla de Notre Dame, que nos está acompañando en este recorrido que al parecer verá nuevamente a una Annemiek van Vleuten buscando una nueva victoria en esta competencia del World Tour. En 30 segundos regresamos con toda la emoción del ciclismo femenino. Llega la Copa de Maestros Fútbol 5 Pinturas Tito Pavón 2017. Inscríbete y juega con tu equipo. Más información en www.pinturastitopavón.com. Continuamos en carrera con las dos persecutoras. En este momento siguen buscando la cacería de Annemiek van Vleuten, pero la diferencia no cambia. 1.42 entre ese grupo, en ese dúo de persecución frente a la que maneja la cabeza de carrera. Aquí estamos viendo a otras participantes que están haciendo lo propio por hacer de la mejor manera esta inclinación que presenta el recorrido, y ahí vemos justamente la diferencia de 4 minutos y 45 segundos frente a la líder de la competencia. Esperando encontrar a Ana Cristina Sanabria, que ha estado en la zona intermedia de la carrera, en el punto ciego de la producción de las motocicletas, porque aquí vemos a las corredoras que llegaron aún más rezagadas en aquella ocasión, que solamente le dejó a 19 corredoras la permanencia en la prueba. No es una insistencia vana decir que empezaron 118 el primer día y que solamente 19 entraron en el grupo. Esto demuestra claramente la exigencia. 46 kilómetros por hora el promedio que establece Annemiek van Vleuten, a veces sube a 47, a veces baja a 44, eso depende también de las circunstancias del terreno, que aunque parece plano, tiene un falso llano antes y luego el repecho que tuvimos que superar. 20 segundos, todavía en 20 segundos no va a llegar a meta, así que nosotros les pedimos ese permiso. Llega la Copa de Maestros Fútbol 5 Pinturas Tito Pavón 2017. Inscríbete y juega con tu equipo. Más información en www.pinturastitopavón.com. Con toda la energía viene este grupo persecutor de Elisa Longo y Elizabeth Deñán. Ya la cacería de la competidora de Lorica Scott, pero como vemos, nada que recortan en tiempo. Así que muy consolidada esta líder y ya podemos casi decirlo, ganadora de la course del Tour de France. Con esa mentalidad pedalea, una verdadera contrarreloj individual ha hecho esta competidora holandesa que representa a Lorica Scott. Al parecer está pidiendo algún tipo de ayuda cuando pasa ya la pancarta de los 2 kilómetros. Nos aproximamos al final de esta course del Tour de Francia, la cuarta edición de esta competencia que ha tenido un marco espectacular. Nos ha permitido ver la exhibición de estas corredoras y su fortaleza en el ascenso. El caso de Annemiek van Vleuten, que sigue pedaleando con garra y corazón para llegar a la meta en el primer lugar. Incluso aumentó la diferencia con relación a lo que había sucedido en el Izoard. Se da el lujo de mandar un saludito muy femenino.
bien recibido además. Maravilloso escenario para el saludo de la holandesa, y detrás vienen las persecutoras, pero esto está marcándose de cara al podio. Aquí puede estar el podio. Elisabeth Deignan llegó primero en la etapa anterior a Isoard, y esa renta le puede servir para mantenerse en el segundo puesto. Elisa Longo Borghini fue la tercera, y de no despegar, de no dejar en el camino a Deignan, estaríamos hablando del 1-2-3, similar a lo que ocurrió en la etapa de montaña. Eso sí, amplió esta dama su ventaja, mostrando una superioridad absoluta, entregándole la vida a una revancha, porque hace un año, faltando 12 kilómetros para la meta en Río de Janeiro, perdió la estabilidad en una curva en el descenso. Ese mismo descenso que le costó la caída a Sergio Luis Henao, le costó la medalla de oro a esta chica. Cae, pierde el conocimiento, al mes ya está otra vez en la bici, y al año está ganando el Tour de Francia para damas. ¿Qué tal la manera de regresar? Un gran talento y gran capacidad demuestra Annemiek. Yo pienso ahora que pasaba los 2 kilómetros, hacía ese ademán ya de ganadora, de verse ya campeona de esta la Course by la Tour de France. Y también lo que decías, Andrés, ya vemos el podium ya consolidado, ya son 1 kilómetro más o menos que resta meta, y esto ya da el podium final. Últimos metros para la llegada de Annemiek van Vleuten, que se aproxima nuevamente a la victoria, una carrera que la ha visto brillar de principio a fin. Lo hizo en el Col de l'Issoire y ahora lo está logrando aquí en esta presencia en Marsella, con una excelente forma, un excelente rendimiento que ha tenido a lo largo de la competencia, la sonrisa que no puede ocultarse después de esta manera de surcar de principio a fin, lo que significa para ella la primera victoria del World Tour en esta temporada 2017, también la primera de Ulrika Scott femenino en esta temporada. Qué manera de pedalear, qué exhibición nos ha permitido la holandesa, que sigue los pasos de corredoras como la misma Marianne Vos, como Anna van der Breggen, y aquí nos está entregando un gran espectáculo en este final, que sin duda se ha engalanado no solo para ver a los varones, sino también a esta presencia. Recibe la ovación de todo este magnífico escenario, que se ha dispuesto para ver a las más grandes competidoras, manos arriba en alto, en señal de victoria. Y sin duda, grandísima campeona Annemiek van Vleuten, que después de ese momento difícil que vivió en los pasados Juegos Olímpicos, nos enseña nuevamente una cara victoriosa, una cara dominante ante las demás rivales en este calendario World Tour. Y aquí están también pasando por el último kilómetro las dos persecutoras. Hablamos de Elisa Longo Borghini, también está allí presente la competidora Elisabeth Deignan. Grandes competidoras, grandes rivales, muy combativas en este final. Buscaron también hacer la diferencia en el Col de l'Issoire. No fue posible, se mostró siempre más fuerte. El momento preciso del ataque lo hizo Annemiek van Vleuten, y esto le permitió sentenciar la carrera no solo en el ascenso, sino también en esta jornada final. Y aquí vamos a ver una definición al sprint entre Elisa Longo Borghini y también entre Elisabeth Deignan, que estarán buscando con todo esa segunda y tercera plaza del podio, donde recibirán los homenajes ante todo el público que espera con toda la expectativa ver el cierre de una edición más de esta Course by la Tour de France. Una holandesa es la reina en Marsella y se lleva la versión femenina del Tour de Francia con una superioridad absoluta, dejándole solamente un premio en el camino a sus rivales, y es el sprint por el segundo lugar del día, porque como va esto, será Elisabeth Deignan también, muy seguramente la segunda de la clasificación general, tercera Elisa Longo, la italiana. Igual van a rematar, esto es a fondo, nadie regala nada, la emoción de llegar primero, además en el escenario del Orange Velodrome, que se ha dispuesto para que el Tour y el mundo entero disfruten el remate de esta jornada. La manera como ingresan, toma ventaja Elisabeth Deignan, seguida por Longo, le marcó el paso todo el tiempo, y tenemos ya el 1-2-3 de la carrera completamente definido, con Annemiek van Vleuten como la gran campeona, Elisabeth Deignan segundo lugar, tercera Elisa Longo Borghini, y esperamos por lo que suceda en las posiciones posteriores. Atentos por supuesto a Ana Cristina Sanabria, que es la representación colombiana. ¿Qué tal este remate? ¿Qué impresión deja, Angie? Claro que sí, es increíble el ciclismo, quienes lo hemos vivido, es bastante hermoso, ¿no? En momentos es muy desagradecido, pero cuando le da la recompensa a los valientes que se levantan ante las dificultades, es bastante delicioso ese sabor de victoria, y pues ahora lo vemos con la holandesa, ¿no?
Annemiek van Vleuten sin duda ha tenido un momento de recompensa después de ese difícil momento que incluso le significó la conmoción cerebral, 3 fracturas en la espalda y un rostro que conmocionó al mundo en aquella oportunidad en la final de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Pero también el coraje que nos entregan los ciclistas, sea en la modalidad femenina o masculina. Solo un mes después ya estaba entrenando, ya estaba ganando en otra de las competencias a nivel internacional. Seguimos recibiendo competidoras de estas 19 que tuvieron el tiquete a la final aquí en Marsella. Es el caso de la corredora del Orica Scott, compañera de la vencedora. Hablamos de Amanda Spratt, que se aproxima, cruza la meta y está terminando también una muy buena jornada para esta competidora, la corredora que ha tenido también el protagonismo entre el top 10 de la clasificación general. Estamos esperando a Ana Cristina Sanabria, que partió en la 8ª posición. Veremos cuál es el resultado final de la colombiana, que ha tenido una magnífica demostración cuando la local cruza la meta. Hablamos de la representante del Francés de Ye, que ha tenido también un protagonismo bien interesante. Es el caso de Sara Guillot, que está haciendo su arribo aquí al velódromo de Marsella, y dos competidoras más están aquí exhibiéndonos su momento de llegada a este magnífico escenario. Pasaba Guillot, que perdió posición. Hasta ahora es la única corredora que ha perdido posición con relación al arranque de esta prueba de persecución, que se parece a un circuito pero que también se corre como una contrarreloj. Bueno, es una nueva modalidad, pero muy emocionante, eso es cierto. Hay que darle a la organización ese crédito. Mezcló varias modalidades ciclísticas y armó una prueba que llama la atención. Sí, está bien la intención, y pues le da toda la emoción y esas sensaciones al espectador de ver un buen ciclismo y una etapa que entre contrarreloj, persecución, demás, le da todo ese sabor y esa emoción al espectáculo que brinda el ciclismo. Logró vencer en el sprint final la competidora Katarzyna Niewodova del equipo WM3. Esa llegada en el sprint final que tuvieron estas dos competidoras, también la sudafricana, que hizo presencia entre las primeras corredoras del top 10 de la clasificación general. Estamos esperando el arribo de las demás competidoras que de momento están haciendo su paso. También es el caso de la competidora Asiege Molan, Anna Nilsson, Sabrina Stultiens, y creo que ya vimos o no tuvimos la oportunidad de ver el arribo de la colombiana Ana Cristina Sanabria. Sí, había un grupo que se había armado con Kirchmann, también la corredora del Sunweb, que se habían organizado desde el principio, y aquí vuelve a expresar sus opiniones la ganadora. So good. Also on the way, where a lot of people were there, and it was a beautiful course. So I sort of enjoyed it. It's a tricky course, especially not having too much information. You didn't know where the other girls were. How did it go? I did not have information, that made it a bit hard. So I thought, like, just stay to my tactics. But I saw them on the way. Saw two of Bulls together, and Lizzie Armstead and Longo Belligini, and they were riding together with the three of them. So then it can be maybe hard. So that made me a bit nervous, and I saw that because they came on the same way. So, but I felt like just stick to my plan, go as hard as possible, and smash the climb. And I didn't know that my time trial was finished on the top of the climb. So yeah, and then I finally got information that I had 1 minute 40. So that made me really happy. What did it mean to win at the Izoard and again at in Marseille? Yeah, it's beautiful to race. The Izoard was really special to have the uphill finish, and still get goosebumps if I think about it. And this ambience is wonderful. Yeah. Thank you very much. Congrats. Bueno, lo disfrutó. Básicamente, lo primero es, lo disfrutó. Llegó al velódromo disfrutando absolutamente de su triunfo, de su éxito, pero por otro lado, le preguntaron mucho sobre la información y sobre cómo manejar esa presión de los tiempos y luego la cosecha que estaba haciendo. Quizá el besito aquel demostró que ella se sentía ganadora. Fue determinante también toda la comunicación, todo el control que tuvo sobre la prueba. Tenía la ventaja, pero también hay que saber administrarla, Angie, porque todas estas posibles sociedades que se hicieron en ese objetivo de persecución también contaban al final. Vamos con la tabla de clasificación general, que es presentada por Pinturas Tito Pavón. Somos Colombia, somos color. Annemiek van Vleuten, 32.52 en la suma total.
Elizabeth Deignan llegó a 1 minuto 52 segundos. Elisa Longo Borghini, tercera a 1.53. Megan Guarnier a 3 minutos. Amanda Estrada a 3.26. Sarah Gillow 3.48. Lauren Stephens 3.53, perdió posiciones. Katisha Nievadoma ganó una posición, terminó octava a 4.35, mismo tiempo de Ashley Molman-Pacio. Y a 4.46 Ana Cristina Sanabria, décima. Tremenda actuación. Aplauso a Ana Cristina. 10º lugar ya en la sumatoria absoluta de la course. Espectacular, Angie, lo que nos ha enseñado Ana Cristina Sanabria en esta competencia, en la course del Tour de Francia. Una excelente regularidad, poder estar en el top 10 de estas grandes del mundo. Claro que sí, esto le da el panorama y le abre el panorama a todo el ciclismo colombiano acá en Colombia y en Latinoamérica, para ver que el talento está presente en las grandes carreras del mundo. Entonces, gracias Ana Cristina, eres orgullo de Colombia y esto es muy emocionante. Damas, yo les pido un permiso y les digo que así como Duitama es una ciudad muy ciclística, también es para aficionados como nosotros al microfútbol o al fútbol de salón. Por eso hacemos contacto con Fernando Mejía, porque todos los sábados a las 4:30 de la tarde a través de Señal Colombia tenemos siempre en vivo el clásico de la fecha del torneo profesional de fútbol de salón. En este caso se disputará en el Coliseo Mayor de Duitama el partido entre Tundama y La Noria. Comenta Fernando, narra